Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos entonces para dar inicio en el 12º Seminario de Investigación Educativa organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a presentar el panel número 7, Liderazgo y Participación Escolar. Vamos a iniciar con la presentación de la investigación, el liderazgo pedagógico del director y el aprendizaje de los estudiantes, percepciones de directores y docentes de las instituciones educativas de Lima, Perú. La investigadora es la doctora Rosa Tafur Puente. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Actualmente es docente del Departamento Académico de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, editora de la revista Educación y coordinadora del Grupo de Investigación en Gestión Educativa y Desarrollo Profesional Docente. Doctora Tafur, muy buenas tardes, bienvenida, adelante por favor. Cuenta usted con 12 minutos para su presentación. Invitamos a todos los asistentes a podernos hacer llegar sus preguntas a través del chat del Zoom. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero empezar agradeciendo la invitación recibida de los organizadores de este importante evento para compartir con ustedes a grandes rasgos la investigación titulada El liderazgo pedagógico del director y el aprendizaje de los estudiantes. Percepciones de directores y docentes de dos instituciones educativas de Lima, Perú. Esta investigación fue realizada en el curso de pregrado de Planificación y Gestión Educativa como parte del proyecto El reto de crear conocimiento, los artículos académicos en los cursos de pregrado y posgrado, proyecto que fue ganador del Fondo Concursable para la Innovación en la Docencia Universitaria 2019, organizado por la PUC. La investigación fue realizada por 3 personas, la señorita Heidi Espinosa, la señorita Natalie Tejada, alumnas de pregrado en ese momento, y quien les habla, Rosa Tafur. Vamos a comenzar entonces. Siguiente, por favor. En la actualidad, para proporcionar un servicio educativo de calidad, las escuelas necesitan, entre otros componentes, a un director competente, que pueda establecer, ejecutar y evaluar los procesos educativos, de tal manera que conduzcan a la institución a alcanzar logros de aprendizaje en los estudiantes, y también objetivos institucionales mediante un trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa. El director, como ustedes bien saben, es el segundo agente, luego de los docentes, que influye en el aprendizaje de los alumnos. Es decir, de acuerdo a la UNESCO, es el segundo factor intraescolar de mayor trascendencia. La influencia que éste ejerce se evidencia en el liderazgo pedagógico, una variable importante que permite establecer propósitos, metas compartidas, también lograr un desarrollo profesional docente, generar condiciones organizacionales, sobre todo la promoción de una cultura de la colaboración. Pero también involucra actuaciones que tienen que ver con la mejora de la enseñanza, dirigiéndola hacia el logro de altos niveles de aprendizaje en los estudiantes. Este liderazgo pedagógico contempla prácticas directas e indirectas. Las directas, referidas a todo lo que es la planificación, ejecución y evaluación de los procesos, y también tiene que ver con el establecimiento de metas, tiene que ver con el establecimiento de expectativas, con la evaluación y con todo lo que se refiere directamente a lo que es el servicio educativo, es decir, la enseñanza. Y las prácticas indirectas de liderazgo tienen que ver fundamentalmente con la relación que se hace desde la institución educativa con otras organizaciones, no necesariamente educativas, pero que van a ayudar a la gestión para poder lograr mejores aprendizajes. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta estas consideraciones, nos propusimos realizar una investigación que tuvo como objetivo general analizar las percepciones de los directores y de un grupo de docentes de dos instituciones educativas de gestión privada
sobre la relación que tiene el liderazgo pedagógico del director y el aprendizaje de los estudiantes. Para lograr este objetivo general nos planteamos dos objetivos específicos: explicar las percepciones de los directores y del grupo de docentes sobre las características del director como líder pedagógico, y describir sus percepciones sobre las prácticas de liderazgo pedagógico que realiza el director y que se relacionan con el aprendizaje de los estudiantes. Siguiente, por favor. El estudio fue realizado en dos instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana, uno de los cuales atiende al servicio de educación inicial y el otro a primaria y secundaria. La investigación es cualitativa, con una metodología descriptiva. Se aplicó una entrevista semiestructurada a través de una guía de entrevista con 9 preguntas que fueron validadas y luego aplicadas a 2 directoras, es decir, a una directora y un director de las instituciones educativas y a 5 docentes. Se establecieron categorías preliminares que fueron las siguientes: el liderazgo pedagógico y la relación del liderazgo pedagógico con el aprendizaje. Y de allí varias subcategorías de las cuales vamos a conversar más adelante cuando veamos los resultados. Al finalizar nuestra recogida de información encontramos una categoría que no habíamos considerado antes, es decir, una categoría emergente, que son las habilidades interpersonales. Siguiente, por favor. Cabe anotar que las profesoras y los directores tenían ciertas características que formaron parte de los criterios de inclusión como informantes. Las edades se encontraban entre 31 y 40 años, con 6 a 10 años de servicio en el cargo y con título de profesional de licenciado en el caso de las docentes y magíster en educación en el caso de los directores. Muy bien. ¿Cuáles fueron los resultados, o algunos de los resultados en realidad, que nosotros encontramos luego del trabajo de campo? En relación a la subcategoría conceptualización del liderazgo pedagógico, encontramos que tanto los directores como las docentes entrevistadas consideran que el liderazgo pedagógico es la capacidad que tiene el director de orientar el proceso educativo, acompañado de los diferentes actores de la comunidad educativa. Esta orientación se plasma en el desarrollo de actividades que se van a desprender de los objetivos previamente trazados, enmarcados dentro de los documentos de gestión. Este hallazgo es importante porque coincide con la perspectiva de Leywood y Rill, quienes consideran que el liderazgo pedagógico es la capacidad de planificar objetivos que son interiorizados por la comunidad educativa, la capacidad de planificar el currículo y los otros documentos institucionales, y atendiendo de esa manera a las necesidades con pertinencia de los estudiantes en relación al contexto. Sobre las competencias, es otra de las subcategorías preliminares, encontramos que estas se encuentran enmarcadas dentro del marco del buen desempeño del directivo. Es decir, fundamentalmente son 3. Primero, cumplir la planificación institucional de tal manera de llevar a la institución a mejoras en el aprendizaje y a la consecución de los objetivos institucionales. Luego, promover la participación democrática de los diferentes actores de la institución educativa con un clima escolar adecuado. Y el tercero, favorecer las condiciones operativas para asegurar los aprendizajes de calidad. Por otro lado, en cuanto a las competencias, los directores manifiestan que conocen el funcionamiento del clima y de la cultura escolar, de tal manera que pueden aplicar diferentes herramientas que permitan que este clima y la cultura puedan favorecerse en su desarrollo, puedan optimizarse y de esa manera cada vez ser mucho más cohesionados dentro de la institución educativa. En relación a las habilidades del líder pedagógico, encontramos que estas corresponden a 2 grandes aspectos, tanto de tipo profesional como de tipo personal. En cuanto al tipo profesional,
se refiere fundamentalmente a lo que ocurre y lo que se emplea como herramientas para la planificación, coordinación, dirección y control de los procesos. Tafur, Doctora Tafur, parece que ha tenido problemas con el internet. sí, seguramente está reconectándose. Veremos unos momentos, pero está en esta parte de la investigación que es bastante importante, donde se puede justamente hacer este comentario entre los resultados, los hallazgos y la discusión con la teoría, ¿no? Sumamente importante, y podemos ver en pantalla cómo ella está compartiendo con nosotros sus resultados con 3 subcategorías emergentes y los testimonios que han podido recoger en las entrevistas realizadas. Estamos a 2 minutos de que termine su presentación. Parece que ha tenido un inconveniente. Les agradeceríamos a todos más bien poder, hasta esta etapa en que hemos tenido la oportunidad de escuchar la intervención de la doctora Tafur, si pudieran hacernos llegar sus preguntas para que al final pudiéramos volver a conectarnos con ella y poder continuar. ¿De acuerdo? Bien, creo que estamos. Sí, una última oportunidad, de repente se ha conectado en ese momento. Doctora Tafur, ¿está en la sala? Bien, entonces, bueno, agradecemos la participación de la doctora Tafur y reservamos unos minutos al final para las preguntas y poder conversar con ella. Vamos a dar la bienvenida ahora al magíster Antonio Mendoza Orellana, quien nos va a presentar la investigación titulada El rol del director en la mejora y la eficacia de las escuelas de Iberoamérica. El magíster Orellana, él es magíster en educación con mención en gestión de la educación por la Pontificia Universidad Católica Ibero. Buenas tardes, magíster Mendoza, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros. Cuenta con 12 minutos para su presentación. Y por favor, invitamos a todos a hacer sus preguntas en el chat y al final responderemos a ellas. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre efectivamente es Antonio Mendoza. ¿Me informan si se está compartiendo la pantalla? Sí, todo está correcto. De acuerdo. Bien. Esta investigación se titula El rol del director en la mejora y la eficacia de las escuelas de Iberoamérica. Se trata de una revisión de la literatura que tuvo como propósito conocer cómo es que, qué rol cumplieron aquellos directores que han logrado liderar procesos de mejora escolar y han conseguido hacer de sus escuelas eficaces. El problema se subdivide en dos preguntas. La primera es, ¿qué características personales tienen los directores de las escuelas de Iberoamérica estudiadas en el marco de la mejora y la eficacia escolar durante los últimos 10 años? ¿Y qué rol desempeñan dichos directores? Por tanto, el objetivo general ha sido analizar las características y el rol de los directores de las escuelas de Iberoamérica que fueron reportados en los documentos sobre investigaciones empíricas en el marco de la mejora y la eficacia escolar, documentos publicados entre el 2008 y el 2017. 3 son los objetivos específicos. El primero, identificar las características personales, es decir, queremos saber cómo son aquellos directores. El segundo, identificar los estados de liderazgo. Y el tercero, identificar las funciones que ejercen los mencionados directores. El marco se fundamenta en 2 movimientos importantes. El primero es el movimiento de eficacia escolar,
Este movimiento surge como reacción ante el llamado informe Coleman, una de cuyas conclusiones sostenía que la escuela no importa. Es decir, que la escuela ejerce eh, mínima influencia en los aprendizajes de los estudiantes, ya que este aprendizaje está principalmente determinado por el contexto socioeconómico de los alumnos. En otras palabras, este informe decía que si los estudiantes tienen un nivel socioeconómico alto, prácticamente está garantizado su éxito escolar, y los estudiantes que tienen un nivel socioeconómico bajo están prácticamente condenados al fracaso escolar. Surgieron entonces diversas investigaciones que trataron de encontrar escuelas a las que se les llamó escuelas eficaces, en las que independientemente del nivel socioeconómico de los estudiantes, estos conseguían lograr los aprendizajes esperados. Estas investigaciones fueron principalmente mediante un enfoque cualitativo, mediante estudios de caso, y surgieron también investigaciones cuantitativas que trataron de medir el efecto escolar, es decir, la influencia de los factores escolares en el rendimiento de los estudiantes. Uno de esos factores es el liderazgo que ejerce el director, que es justamente el tema de esta investigación. El otro movimiento también importante es el movimiento de mejora de la escuela, ¿no? Que se trata de un conjunto de iniciativas de cambio escolar y de esfuerzos por sistematizar dichas iniciativas a través de una serie de proyectos internacionales y de principios y estrategias que sostienen cómo es que se deben realizar los cambios para que estos sean sostenibles. Por ejemplo, Stoll y Fink, quienes sostienen que el centro del cambio tiene que ser la escuela, que el cambio debe ser pensado, iniciado y desarrollado por sus propios actores, de modo que no puede ser impuesto externamente. Y los actores deben tener un significado y deben tener la capacidad para poder lograr el cambio, de acuerdo a Fulham, ¿no? Esta investigación es de tipo documental, la técnica del análisis de documentos. Se utilizó el software del Atlas T y se seleccionaron 13 a partir de los criterios de inclusión y exclusión entre las bases de datos de Redalyc y Dialnet. El país en donde se realizaron mayor número de investigaciones seleccionadas fue España. La gran mayoría de estudios eran de tipo estudios de caso y fueron 1008 los directores que se encontraron en los documentos seleccionados. En resumen, entonces, se trataba de dos preguntas. La primera es cuáles son las características, cómo son aquellos directores, y la segunda es cuál es el rol, ¿no? Que ejercieron dichos directores. Con respecto a las subcategorías preliminares y las emergentes, lo vamos a ver ahora en los resultados. En relación a el primer problema, o sea, las características de aquellos directores. El primer factor de eficacia, uno de los factores de eficacia es el de la experiencia. En la investigación cuantitativa se señala que inclusive a mayor experiencia del director, mejores son las calificaciones que alcanzan los alumnos en las pruebas estandarizadas. Sin embargo, hay que considerar también que se han encontrado en estudios de casos que sí es posible liderar exitosamente procesos de cambio y mejora, a pesar de la poca experiencia que implica un cambio de dirección. Esto un poco difiere de lo que señalaba Lakewood, de que un cambio de dirección podría significar un obstáculo en los procesos de mejora. En estos estudios de casos se ve que a pesar de esa poca experiencia de liderar un cambio en la gestión, estos directores lograron importantes resultados. La formación es otro factor importante, tanto la formal como la informal, es decir, a partir de las experiencias que desarrollaron estos directores en su práctica. Y algo que importante destacar es también que una de las mejores formas de formación continua ha sido aquella que se dio in situ, en el contexto laboral de los directores. Los conocimientos que estos han podido poseer también ha sido un factor importante, no solamente de los ya evidentes conocimientos sobre gestión, planificación, normatividad, realidad escolar, sino también el conocimiento que estos directores han podido desarrollar sobre las personas con las que conviven, sus alumnos, los docentes, las familias. Esto les ha permitido fortalecer
la confianza y esos vínculos ha permitido que se pueda consolidar el compromiso para que se puedan alcanzar los objetivos comunes. Este siguiente factor, que es el de las cualidades, es muy importante porque se ha encontrado en casi todos los documentos. Se trata de cualidades basados en valores éticos, en habilidades socioemocionales, en habilidades blandas que estos directores poseen. Por ejemplo, aquellas cualidades vinculadas a la convivencia, como el respeto, la confianza, la construcción de vínculos afectivos. Estos directores son empáticos, asertivos, saben comunicar, saben escuchar, son persuasivos, pero también son accesibles. Suelen dirigir políticas de puertas abiertas. Además, también son motivadores, tienen altas expectativas e inspiran a los demás. Además, muestran un alto compromiso y por su dedicación sobresaliente y su capacidad de organización, logran conseguir ese respaldo del resto del personal. Además, no dudan en emplear su autoridad. En relación al segundo problema, que es el rol que desempeñan, se han hallado 16 estilos de liderazgo, siendo los de mayor reiteración el liderazgo distribuido y el liderazgo pedagógico. Esto nos dice que estos directores aprovechan y potencian la cultura de colaboración que encuentran en su personal y brindan apoyo y confianza a aquellos docentes que muestran potencial y compromiso. Se han encontrado también diversas prácticas, ¿no? No tanto funciones, sino prácticas de liderazgo que están vinculados a el cargo de director. Las principales tienen que ver con el establecimiento de los propósitos. Es decir, que estos directores se preocupan por acordar, consensuar y luego comprometer al personal en el logro de objetivos, principalmente focalizados en dos aspectos. El de la mejora de la convivencia, que tiene que ver con una buena gestión del clima escolar, institucional, y el de la mejora de los aprendizajes, para lo cual desempeñan una serie de estrategias basadas en proyectos, en la construcción de una comunidad de aprendizaje, además de basar toda su práctica en la búsqueda de mejora de los procesos de enseñanza, aprendizaje y de desarrollo profesional de los docentes. No se hallaron, sin embargo, prácticas vinculadas a la docencia, es decir, todos los directores que han sido estudiados se basaban sus prácticas en la dirección, pero no ejercían un cargo de docencia en el aula. En conclusión, los conocimientos, las habilidades y las cualidades personales que poseen los directores son fundamentales para liderar los procesos complejos y desafiantes de mejora y eficacia escolar. Aunque los directores estudiados muestran rasgos de más de un estilo o tipo de liderazgo, el hecho de que el liderazgo distribuido y el liderazgo pedagógico presenten mayor grado de reiteración evidencia el grado de importancia que los directores asignan a la labor docente, tanto para asumir responsabilidades en la organización escolar, como para conducir los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Los resultados no permiten determinar cuál es el mejor estilo de liderazgo, pero sí dan cuenta de las prácticas de liderazgo y estrategias que han permitido liderar con éxito los procesos de mejora y eficacia escolar. Y los directores estudiados han sabido construir vínculos afectivos en base al respeto, la confianza, la comunicación, la distribución de liderazgos, aprovechando y potenciando una cultura colaborativa y de alto compromiso por parte de los docentes, quienes participan en una gran variedad de estrategias, entre las que destacan los proyectos, el acompañamiento personalizado de los estudiantes, el desarrollo profesional docente y la sólida relación con otros actores, como actores internos, padres de familia, estudiantes y externos como los aliados de la institución educativa. Gracias. Muchas gracias, Magister Mendoza, por su presentación. Por favor, podemos escribir nuestras preguntas y al final vamos a responderlas. Ya tenemos de regreso con nosotros a la doctora Tafur, quien va a terminar su presentación como lo anunciamos justo al final. Vamos a dar paso entonces para cerrar a este panel número 7 con la presentación de la investigación, la participación de los docentes en la gestión educativa de las escuelas. Damos la bienvenida al magíster Denis Muñoz Ponce.
Él es magíster en educación con mención en gestión de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación en Gestión Educativa y Desarrollo Profesional Docente. Adelante, muchas gracias y cuenta con 12 minutos para su presentación. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Soy Dino Muñoz Ponce, como ya lo dijeron, grupo o parte del Grupo de Investigación en Gestión Educativa y Desarrollo Profesional Docente de la PUC. Y el día de hoy vengo a traer mi investigación titulada La participación de los docentes en la gestión educativa de las escuelas. El día de hoy voy a presentar la segunda investigación porque ya son 2 investigaciones que realizo en escuelas públicas sobre cómo se involucran los docentes en la toma de decisiones. Esta segunda investigación la realicé en una escuela pública con educación secundaria y me basé solamente en un grupo, un área que voy a explicar un poco más adelante. Empezó a surgir, o el motivo por el cual yo elegí esta investigación fue cuando, a través de la experiencia, me di cuenta que no todos los docentes participaban de la misma forma en la toma de decisiones de sus escuelas. A partir de esta experiencia es que yo me planteo una pregunta, que es ¿cómo participan los docentes de educación secundaria en la gestión educativa de sus escuelas? Para poder darle resolución a esta pregunta, me planteé en esta investigación un objetivo general, que era analizar la participación docente del nivel de educación secundaria en la gestión institucional de una escuela pública. A partir del objetivo general, me planteé 3 objetivos específicos, los cuales se derivaron luego en 3 categorías. El primer objetivo específico estaba ligado a la descripción de las formas de participación, porque la intención de esta investigación era tipificar, ¿no? Clasificar las formas en cómo se involucraban los docentes en sus escuelas, en la toma de decisiones sobre todo. Mi objetivo número 2 era identificar las internas de participación, las reales desde la escuela misma, y mi objetivo específico 3, describir los factores que condicionan la participación de los docentes, ya sea factores positivos o factores negativos. En cuanto a la metodología, utilicé un enfoque cualitativo, porque este enfoque me permite recopilar los datos de los actores educativos dentro de su entorno natural, y esta recopilación natural me permite también que puedan aflorar particularidades en esta investigación. Fue además también de corte descriptivo, solamente recopilé la información tal y cual se iba manifestando en el entorno natural que era la escuela, y el método que utilicé es el estudio de caso. ¿Por qué? Porque gracias al estudio de caso yo puedo realizar una investigación mucho más profunda y los resultados que pude eran más novedosos. En este caso, elegí al grupo o al área de comunicación dentro de una escuela pública, y fue esta área la que pude estudiar la forma en cómo se involucraban en la gestión de su escuela. Como ya había manifestado anteriormente, a partir de los objetivos empezaron a surgir categorías. Son 3 categorías las principales: formas de participación, dinámicas de participación de los docentes y factores que condicionan su participación en la gestión de su escuela. Dependiendo de la forma que participaban, lo dividí en 2 subcategorías. Lo tipifiqué según el mecanismo de participación y según el grado de involucramiento de los docentes. Las dinámicas las dividí en 3 subcategorías: estrategias que utilizan los docentes para participar, grupos de interés dentro de la escuela y espacios de participación. Y en caso de los factores que condicionan la participación de la gestión, consideré factores externos al docente e internos. Los 2 instrumentos principales o técnicas principales que utilicé fue la observación y la entrevista. La observación a las reuniones de los docentes y la entrevista al grupo del área de comunicación. Quisiera basar la mayor parte de este tiempo hablando sobre los resultados o los principales hallazgos que pude obtener en esta investigación. En cuanto a las formas de participación, lo he tipificado según 2 aspectos. En cuanto al primer aspecto, sobre temas procedimentales, cuando observaba estas reuniones de los docentes y me enfocaba sobre todo en comunicación, me di cuenta que todas las reuniones a las cuales yo asistí eran reuniones tipificadas como formales. ¿Por qué? Porque eran promovidas por los mismos directivos, es decir, los directivos hacían las convocatorias para que los docentes puedan reunirse. No habían reuniones que partan desde el mismo docente o que no estén promovidas por los directivos. A su vez, los directivos promovían estas reuniones
porque ellos también respondían a normativas enviadas por las unidades de gestión educativa local o por el Ministerio de Educación. Sin que estos organismos le pidan, no se planificaban reuniones donde los docentes puedan participar. ¿Qué más hace que esta participación sea formal? Uno, la temática, es decir, los puntos de agenda de las reuniones eran institucionales, correspondían prácticamente a las normativas, y los espacios de participación eran los espacios formales, los espacios que la institución había legalizado o que la organización educativa había institucionalizado como formales. En este caso, el salón de profesores, o también el enlace de Meet, que tenía un enlace permanente. Además, también se puede tipificar que existió una participación directa, porque los docentes de este caso participaban sin intermediarios, es decir, ellos tenían la libertad de poder participar sin que el coordinador de ellos hable por ellos mismos. Entonces, cada uno de ellos hablaba de manera particular, no necesitaba a otra persona que lo... Se podían dirigir a toda la comunidad educativa y utilizaban canales horizontales, porque estaban prácticamente frente a frente ante los directivos. Además, pude notar que existía una participación democrática, porque todas las decisiones se llevaban a cabo a través de una votación general. Además, todos los docentes, sin excepción, tenían el derecho a voz, tenían el derecho a participar u opinar sobre el punto que se estaba discutiendo. Además, las decisiones o el trabajo, las propuestas que se hacían pertenecían a un trabajo conjunto, un trabajo colegiado. Según el involucramiento del docente, me pude percatar que existen 3 tipos de participación. Por ejemplo, el primero de ellos es una participación por codecisión. ¿Por qué? Porque entre todos los docentes presentan iniciativas, deliberan o discuten de esa iniciativa y finalmente toman una decisión en conjunto. Por eso se tipifica este tipo de participación como una participación por codecisión. Además, también se tipifica como una participación activa porque en este caso que se estudió, la mayor parte del tiempo de estas reuniones era utilizada para que el docente participe. Y eso era algo positivo, porque de ellos nacían las ideas y los acuerdos. Además que la participación era constante porque utilizaban canales distintos. Justamente llegó la época de la virtualidad y a través del Meet o del Zoom, mientras algunos participaban por la voz, otros participaban por el chat, ¿no? Otros reaccionaban a lo que estaban participando y eso también se consideraba una participación docente y era muy fluida este tipo de participación, por eso se tipifica como una participación activa. Finalmente, encontramos algunos docentes de este caso que no participaban, que asistían a las reuniones, asistían a las tomas de decisiones, no participaban ni con iniciativas, ni en las deliberaciones, no emitían opiniones, ¿no? Y era un grupo reducido, pero era un grupo constante, el mismo de siempre el que no participaba. En cuanto a la siguiente categoría, que es la dinámica de participación, pudimos percatar que existían 2 estrategias que utilizaba el docente para poder participar o para poder involucrarse en la escuela, en la gestión escolar. La primera eran estrategias formales, es decir, establecidas por el mismo Ministerio de Educación, tales como las reuniones, las asambleas ordinarias, las asambleas extraordinarias, los espacios colegiados, las reuniones entre áreas. Las comisiones que armaban también en estas asambleas eran una forma o una estrategia de participar también en la toma de decisiones o en la gestión escolar. Y también podían participar a través de peticiones conjuntas, a través de solicitudes, a través de algunas peticiones que hacían firmando todos los docentes. Pero lo más interesante de esta investigación es que pudimos también hallar estrategias informales, es decir, que están fuera de la legalización o que no son consideradas como estrategias institucionales. Cuando habían o existían decisiones con las que ellos no estaban de acuerdo, existía una presión grupal, es decir, un grupo de docentes de esta área o de este caso se reunían y se iban directamente a la dirección o a la oficina del director y presionaban para que una decisión o por lo menos se pueda retomar, se pueda llevar nuevamente a discusión. Existía una confrontación también dentro de estos espacios. Ellos, entre mismas áreas, entre mismos docentes, pugnaban para que la idea que ellos habían propuesto pueda ser ganadora, la idea elegida. Y al final también se hallaron consenso, es decir, hay momentos en los cuales las áreas distintas de esta institución educativa llegan a un acuerdo y ese acuerdo lo llevan a los espacios colegiados para que la idea que estén llevando sea una idea fuerte. En cuanto a los intereses, el área de comunicación es un grupo de interés, pero también se dieron cuenta que existían otros grupos de intereses distintos a los intereses suyos.
Y también nos pudimos dar cuenta que existen espacios de participación formal e informal. El formal es los que conocemos en el colegio, el auditorio, la sala de profesores, ¿no? Utilizaban ellos para poder consensuar, para armar una confrontación, utilizaban el cafetín, los pasillos, la misma biblioteca, lo usaban para reunirse a escondidas y poder planificar algo que cambie el rumbo de la toma de decisiones de su escuela. En cuanto a la categoría de los factores condicionantes, sí existían factores condicionantes externos al docente. Por ejemplo, hay cosas positivas. Los directivos, por ejemplo, siempre fomentaban la participación, eran democráticos, permitían que sean los docentes los que puedan tomar la decisión, compartían el poder, no se lo guardaban solamente para ellos, aunque no dejaron de narrar en su experiencia que existían otras cuestiones que no les permitían participar. Sin embargo, también existen limitaciones como el tiempo disminuido que se les daba para sus reuniones, las temáticas ya estaban establecidas, no les permitían establecer nuevas temáticas. Ellos tenían, las reuniones se planificaban fuera de su horario de trabajo. Ellos no podían asistir todos a reuniones fuera de su horario de trabajo, porque tenían otros trabajos, otras necesidades que cubrir. A veces también se hacían reuniones en enero y febrero, y el docente de escuela pública no tiene o no está obligado a participar en este tipo de reuniones, y cuando llegaban ellos en marzo se dan cuenta que ya habían decisiones tomadas. Y hay factores internos como motivaciones, o a veces hay algunos docentes que no se sienten competentes para poder participar en todas las tomas de decisiones. Bueno, esta es una conclusión que acabo de exponer, es una participación formal, directa, democrática en esta escuela. En este caso, sobre todo el área de comunicación, los docentes participan por codecisión, participan de manera activa, fluida, demuestran en pequeños grupos una participación activa, pero unos pocos, utilizan estrategias formales, informales, espacios formales e informales para poder alterar o para poder influir en la toma de decisiones. Se consideran ellos un grupo de interés cuyo objetivo principal es lograr los aprendizajes de los estudiantes, aunque aceptan que en experiencias pasadas, en cuestiones pasadas existían grupos distintos a ellos, grupos que trataban de el colegio. Y también existen factores externos e internos que limitan la participación de los docentes. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Estamos justo en el tiempo establecido. Muchas gracias por la presentación, Magíster Muñoz. Para cerrar el bloque, vamos a dar pase a la doctora Tafur en los 2 minutos finales que quedaba de su presentación. Por favor, doctora Tafur, adelante. Muy bien, muchas gracias. Mil disculpas por la interrupción, pero bueno, lamentablemente a veces ocurre. Sí, yo quisiera pasar directamente a las conclusiones, por favor, para poder ocupar estos 2 minutos. Es la penúltima. Sí, la siguiente, por favor. Sí, muy bien. Bueno, no he podido explicar los resultados de la segunda categoría y la categoría emergente, sin embargo voy a tratar de hacerlo apretadamente en las conclusiones. En general, los directores y los docentes conceptualizan el liderazgo pedagógico como la capacidad de orientar el proceso educativo. De esa manera lideran la planificación, ejecución y evaluación, acompañando a los agentes de la comunidad educativa y estableciendo metas que guíen el quehacer educativo. Los miembros de las instituciones que han sido entrevistados consideran que poseen competencias suficientes para poder planificar las actividades de tal manera que éstas puedan estar orientadas hacia la consecución de los objetivos institucionales, pasando obviamente por el aprendizaje de los estudiantes. Ellos destacan que el clima en el cual se trabaja tiene que ver mucho con la capacidad de comunicación, con la escucha activa, con la empatía y con otras características, tanto profesionales como personales, que tienen los líderes pedagógicos, en este caso los 2 directores entrevistados. Las principales metas y expectativas que ellos tienen se refieren a el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, de tal manera de que ellos puedan desarrollar competencias, actitudes y valores, es decir, un desarrollo integral. De igual forma, los directores incentivan continuamente a que el desarrollo profesional de los docentes pueda continuar, de tal manera que
Se realizan alianzas estratégicas con otras organizaciones de la comunidad y de esa forma se establecen los nexos necesarios para una mejora institucional. La idea es que mejorando el desarrollo profesional docente, esto redunda en el aprendizaje de los estudiantes. Dentro de este acompañamiento con los docentes, el monitoreo es un medio para garantizar la mejora continua de la enseñanza y el logro de los aprendizajes de los alumnos. Por último, los docentes y los directores se perciben como agentes que se relacionan con horizontalidad, con respeto, con confianza, con libertad. Reconocen las funciones que cada uno cumple y no por el hecho de ser horizontales las relaciones que tienen se vaya a transgredir, ¿no?, el respeto hacia ellos. Los docentes asimismo valoran este reconocimiento que los directores tienen de las capacidades de los docentes. Muchas gracias por la atención y muchas gracias también por su paciencia. Doctora Tafur, muchas gracias a usted por este cierre de presentación. Agradecemos a los 3 ponentes que nos han acompañado esta tarde, la doctora Tafur, el magíster Mendoza y el magíster Muñoz, quienes han tratado justamente el panel 7, liderazgo y participación escolar. Podemos decir de manera general para los 3, coincidentemente, como la doctora Tafur plantea desde el inicio, cuáles son estas competencias del director para poder alcanzar los logros de aprendizaje, cómo la escuela está orientada a los logros de aprendizaje. Y hemos visto luego en 2 investigaciones a cargo del magíster Mendoza, justamente donde él señala que a pesar que la literatura lo dice, como en escritos de Leywood, que sí se necesita un líder que tenga bastante experiencia a la hora de producir estos cambios, él ha visto que sí es posible, encontrado en la literatura, que sí es posible liderar exitosamente procesos de cambio y mejora aún con poca experiencia, ¿no?, que implica un cambio en la dirección. Y finalmente, también muy interesante, la presentación de la segunda investigación del magíster Muñoz, donde él nos presenta cuál es esta participación del docente en su involucramiento en la gestión escolar y donde vemos cómo puede haber una participación que puede ser de codecisión activa y pasiva. Definitivamente el liderazgo pedagógico, como vuelve a cerrar la doctora Tafur, en estas relaciones donde va a haber una horizontalidad, es lo que va a provocar y propiciar el espacio necesario para la participación activa del docente en su desarrollo profesional docente con miras a la mejora continua y a la mejora de los aprendizajes de la institución. Muchas gracias a todos, gracias por participar en el chat, han recibido muy buenos comentarios los panelistas y los invitamos a todos a participar de las 3 mesas que tenemos a las 7 de la noche, la mesa de masificación educativa y diversificación institucional, una mirada desde un estudio de universidades privadas de bajo costo en el Perú, la mesa 2 de estrategias docentes para la inclusión de niños con TEA en educación inicial y la mesa 3, retos e impactos del manejo de higiene menstrual para niñas y adolescentes en el contexto escolar. Muchas gracias a todos. Damos por terminado este panel número 7. Buenas tardes.